Buen día, iglesia, Yahshua Ríos de Agua Viva para el mundo. Bendiciones de lo alto. Que el eterno Yahweh esté en cada uno de ustedes y sus familias, que su presencia esté en sus hogares. Entonces, bienvenidos a esta asamblea, bienvenidos para compartir con cada uno de sus familias, para oír de la palabra de nuestro eterno Yahweh. Hoy es un día especial porque es un día donde vamos a poder compartir, oír, instruirnos de la palabra de nuestro eterno. Entonces, bienvenidos a cada uno, que sé que el eterno Yahweh va a estar con ustedes y con sus familias. Sabemos que hoy termina un mes, sabemos que hoy termina el mes de enero. Sé que la mano de nuestro eterno estuvo con cada uno de ustedes. Sé que su mano no se quitó de nuestras vidas y sé que en este nuevo mes va a ser mucho mejor que el anterior. Alguien me decía, sí, porque siempre va a ser mejor, porque vamos a aprender lo que no vimos el anterior. En este mes vamos a verlo. Van a abrirse en puertas que no se han abierto aún. Y sé que las promesas de nuestro Yahweh siempre se cumplen. Y su palabra dice que buscar el reino de Dios y que todas las cosas, todas las añadiduras te vendrán. No dicen algunas, o de pronto, o quizás, dice todas. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para que todas lleguen? Dando todo de nosotros, poniendo todo de nuestra parte, buscándolo también en todo. Por eso es que esta palabra dice todo, abarca lo que tú necesitas en familia, lo que necesitas en finanzas, todo lo que tú necesitas. Nuestro Yahweh no esquiva nada, todo lo da. Pero de igual manera, Él también quiere que nosotros pongamos todo de nuestra parte para buscarlo. Todo lo que lo que es de Él es para Él. En alabanza, en oración, en ayuno, en comunión, en intimidad. Todo esto es lo que Él quiere que nosotros busquemos. En este nuevo mes, entonces sé que todas las puertas se abrirán si nosotros colocamos todo para Él y colocarlo todo en sus manos. ¿Qué manera más de colocarlo en las únicas manos que puede hacer todas las cosas? Que el eterno Yahweh este nuevo mes sé que abrirá puertas para cada uno de nosotros en bendición. Vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a ir a Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 36. Bendecimos al eterno Dios, damos toda la gloria. Saludamos a cada una de las personas que se conectan en esta mañana para recibir la bendición a través de la palabra. Jeremías, capítulo 36. Hemos venido desde hace más de 4 meses enseñando acerca del libro de Jeremías, direccionados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a través de una palabra profética que trae el Espíritu de Dios para cada uno de nosotros, para la apertura de este 2021. La palabra de Isaías 61, la cual es el año favorable del eterno Dios, donde los que estaban en esclavitud saldrán a libertad, donde
el eterno Dios traerá sanidad, como lo decía mi esposa, cambiará las vendas de las heridas, sanará las heridas y dará libertad a los cautivos. Y los cautivos que ahora son libres empezarán a edificar, a levantarse. Y asimismo lo estamos viendo a través del libro de Jeremías. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Por qué fueron a cautividad? Y también cómo iban a ser libres. Y ya tenía todo preparado el eterno Dios. Tenía el lugar, tenía a quien iba a ser el instrumento para libertarlos, a Ciro. Tenía ya el lugar donde los iba a hacer volver y los recursos para que empezaran a edificar nuevamente la ciudad y la casa de Dios. Así que vamos a continuar. Jeremías 36. Dice las Escrituras: aconteció que el cuarto año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Yahweh a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Barú, hijo de Nerías, y escribió Barú de la boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Yahweh le había hablado. Después mandó Jeremías a Barú diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Yahweh. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca y las palabras de Yahweh a los oídos del pueblo en la casa de Yahweh el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Yahweh y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Yahweh contra este pueblo. Y Barú, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Yahweh a la casa de Yahweh. Y aconteció que en el año quinto de Joacín, hijo de Joacías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Yahweh a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Barú leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Yahweh, en el aposento de Gemarías, hijo de Salfán, escriba, en el atrio de arriba, en la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahweh, a oídos de todo el pueblo. Entonces, Dios le dio una orden a Jeremías. Le dijo: escribe todas las palabras proféticas que te he dado para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá en un solo rollo. Y ve y públicalas, ve y anúncialas. Pero como Jeremías no estaba autorizado, se le había prohibido entrar a la casa del Eterno, envió a Barú, escriba, a que lo hiciera por él. ¿Para qué? Para ver si de pronto el corazón del pueblo dejaba de ser tan duro, se arrepentía y el eterno Dios se arrepintiera de lo que iba a hacer contra ellos. Ahí vamos. Vamos a ver qué aconteció, qué ocurrió. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Yahweh, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario, Dela, hijo de Semaías, Eltán, hijo de Acor, Gemarías, hijo de Salfán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y él les contó
Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Barú leyó el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Natanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Barú: toma el rollo en el que leíste a oído del pueblo y ven. Y Barú, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se los leyó Barú. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Barú: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Barú diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Barú le dijo: él meditaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Barú: ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oído del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oído del rey y a oído de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Algo importante, era un tiempo de invierno, de frío. Había dice un brasero. Tenía una chimenea, algo parecido a una chimenea en su casa de invierno. Allí estaban escuchando y vamos a ver lo que aconteció. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con una cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que estaba en el brasero que había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Aunque el Natán y Delai y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelet, y Seraías, hijo de Azriel, y Selemías, hijo de Adel, para que prendiesen a Barú el escribente y al profeta Jeremías, pero Yahweh los escondió. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Barú había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Y dirás a Joacín, rey de Judá: así ha dicho Yahweh, tú quemaste este rollo diciendo: porque escribiste en él diciendo: de verdad, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombre ni animales. Por tanto, así ha dicho Yahweh acerca de Joacín, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Estaban en invierno, tiempo de frío, y él se estaba calentando en un brasero, en una chimenea, y él tiró el rollo a que se quemara en el brasero. De la misma forma de lo que él sembró, él recibió. Sería echado ¿a qué? Al fuego. Sería echado ¿a qué?
al calor del día y al hielo de la noche. Iba a ser expuesto al calor severo y al frío tremendo. Iba a ser llevado esclavo. He aquí, todas las cosas que nosotros hacemos tienen una consecuencia cuando no escuchamos la voz del eterno Dios. Saludamos a Freddy Benavides, a Polonia Puentes y a Olga Corredor en Cali. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Barú, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Yahweh, los cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruego ahora por nosotros a Yahweh nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, llegó noticia de ellos a oído de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, y se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Yahweh al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Yahweh, Dios de Israel: diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultareis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido a vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos a atacar la ciudad y la tomarán y pondrán a fuego. Así ha dicho Yahweh. No os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieres a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando se fue a la puerta de Benjamín, estaba allí el capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Remías, diciendo: tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo: falso, no me he pasado a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey de Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Yahweh? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas, que los que profetizaron diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno,
Voy a estar explicándoles un poco acerca de ello. Pastor, ¿qué es todo eso que está leyendo? Eran tiempos de guerra. Estamos hablando de hace más de 2000 años, un poco más de 2300 años aproximadamente, 2400 años aproximadamente. Esto fue sobre los años 400, la liberación de Judá. Sí, yo creo que unos 2400 años atrás. Entonces tenemos el panorama. Tenemos el panorama sociopolítico, económico de lo que estaba ocurriendo. Jerusalén estaba rodeada. Sitiada significa rodeada por el enemigo. Rodeada. Emboscada, rodeada, sitiada. No podían entrar, no podían salir cómodamente. Y si no podían entrar ni salir de la ciudad, no podían salir a comprar víveres, a traer víveres. Los víveres estaban gastando más bien, todos los recursos desgastados. Entonces nos damos cuenta que la presión que había sobre la ciudad. Por eso dice que hasta que se gastó todo el pan de la ciudad, por los recursos, la guerra hacía que los recursos se agotaran, que no pudiesen ir a conseguir recursos. ¿Qué ocurrió? Estaban en una guerra, estaban en tiempos de guerra. Babilonia estaba sitiando, rodeando la ciudad para conquistarla. Ese era el panorama, eso era lo que estaba ocurriendo. Babilonia estaba conquistando cerca de 3, 4 naciones alrededor de ellas. Estaba haciéndose muy poderosa. Entre ellos vinieron y hicieron guerra la nación o la potencia de Egipto. Egipto se acercó a luchar contra Babilonia. Entonces eso fue lo que ocurrió. Venía el ejército de Faraón de Egipto a luchar contra Babilonia, no solamente para ayudar a Israel, a Judá, no, sino simplemente también para preservarse en ellos y para luchar contra Babilonia, que era la que estaba conquistando en ese tiempo. Entonces vinieron, y como vino el ejército de Egipto, fue un distractor para Babilonia, para que se enfocara en Egipto, a pelear con ellos, y entonces dejaron a Judá tranquilo por un momento, por un lapso de tiempo corto. Entonces el rey Sedequías creyó que se habían retirado los caldeos, los babilonios, y que ya no iban a ser más perseguidos por ellos, ni sitiados, ni rodeados, ni siquiera iban a ser llevados presos ni cautivos, como lo habían dicho. Pero nuevamente le afirma, Jeremías le afirma, él viene y consulta a Dios a través de Jeremías, y Jeremías le afirma, no creas que porque el ejército de Babilonia se ha ido a luchar contra los egipcios, no creas que no volverán por esta ciudad y la quemarán y la destruirán. No creas que ocurrirá eso. No, aunque el ejército de los caldeos, de los babilonios, fuesen golpeados, lastimados por el ejército de los egipcios, dice, así estén heridos, se levantarán y vendrán y destruirán esta ciudad. Tiene que ocurrir, tiene que pasar. Era una palabra profética que tenía que ocurrir. La única forma que no se cumpliera era que ellos se hubieran vuelto de sus malos caminos cuando leyeron el rollo para hacer volver sus corazones, pero no lo hicieron. Una palabra profética, una visión o un sueño que Dios le da a alguien es para anunciarle lo por venir, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Entonces, pastor, ¿tiene que ocurrir?
tiene que ocurrir a no ser que nuestro corazón se ha cambiado, nuestras decisiones sean cambiadas y usted pueda cambiar el destino de esa visión, de ese sueño o de esa palabra profética. ¿Puede ser cambiado? Sí. Una palabra, una visión y un sueño es para advertirnos de lo que va a venir. Entonces, Dios nos da la oportunidad de cambiarlo y de cambiarlo con nuestras acciones y con nuestras decisiones. ¿Podemos cambiarlo? Sí. No todo el propósito, no, pero sí podemos cambiarlo. Siempre lo he explicado. Si Dios te da un sueño donde vas a tener o alguien va a tener un accidente gravísimo y él te anuncia te anuncia de lo que va a ocurrir, entonces en un sueño o en una visión, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a orar, a interceder y a cambiar tu forma de vivir y de lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Para que ese sueño, esa visión o esa palabra no se cumpla tal cual y no tenga un producto, un resultado tan tremendo como el que va a ocurrir. Entonces, si tú empiezas a cambiar tus caminos, empiezas a orar, a reprender, a cambiar ese destino, va a cambiar. Entonces, va a suceder tal vez el accidente, pero no en la magnitud con la que lo viste, no en la magnitud que iba a ocurrir cuando lo viste en la visión o en el sueño. Va a ser más leve. Entonces, Dios quería que ellos cambiaran su corazón para que no les fuera tan mal, pero ellos endurecían su corazón, no escuchaban la voz de Dios a través del profeta Jeremías y lo que hacían era atacar a Jeremías, lo echaban en la cárcel constantemente. El profeta Jeremías salía de un lugar, de una cárcel, para ir a otra. Salió de la cárcel que habían hecho, allí en la casa de Jonatán, dice las escrituras, salía allí a la cárcel del patio del palacio. Y cuando lo sacaron de allí, vamos a ver que lo mandaron a otra cárcel, donde lo metieron en una cisterna, donde estaba metido dentro del fango, donde allí iba a morir. Esa era la vida del profeta. Anunciar, proclamar lo que Dios va a hacer con las vidas de una nación, de un pueblo, de una familia o de una persona. Anunciar, anunciar. Simplemente anunciamos, proclamamos lo que Dios va a hacer. Está de nosotros si se cumple de esa manera o no. Si se cumple para redarguir, para exhortarnos, para cambiar nuestros caminos, ¿sí? O si se cumple para bien. Ya lo vimos, lo estaba colocando un ejemplo con un accidente. Ahora, con una bendición. Dios va a abrir las puertas de una empresa, de una multinacional para ti. Una palabra profética. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quedarme quieto a que eso se cumpla? No, tengo que accionarla igualmente. ¿Qué tengo que hacer? Orar, clamar para que esa puerta se abra, para que no haya ningún impedimento, ninguna oposición del enemigo. ¿Y qué más tengo que hacer? Prepararme para cuando venga esa oportunidad, porque si no me preparo, si no me preparo en el momento de entrar, de ingresar a la entrevista, con mis capacidades, con mis estudios, pues no voy a entrar, voy a perder la oportunidad. Entonces, todo debemos accionarlo para cambiar o para que se cumplan las bendiciones o para cambiar lo venidero que va a acontecerme a mi vida, que va a ser malo. Entonces, nosotros podemos cambiarlo. Todo es condicional. ¿Por qué? Porque si yo no me preparo y no hago nada, la oportunidad de ese empleo en esa multinacional, pues va a pasar y no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no hice nada para que se cumpliera. Asimismo, no hice nada para cambiar el destino de ese accidente o de esa enfermedad. No hice nada para cambiarlo. Me quedé quieto, no hice nada, no creí, no obedecí. Tanto para lo uno o para lo otro, debemos accionarlo, debemos movernos, debemos orar, debemos interceder, pero también debemos accionar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas. Si Dios me dice
que me va a vender en gran manera y que va a enviar una bendición grande. Yo lo que tengo que hacer es seguir apartándome para Dios, instruyéndome y haciendo conforme lo que dicen las Escrituras y preparándome para cuando venga esa oportunidad. Asimismo, si Dios me anuncia que va a ocurrir algo malo, tengo que prepararme, pedirle, interceder para reprender eso que va a ocurrir, para que cambien las situaciones y no acontezca de la manera que iba a venir. Ellos iban a ser llevados cautivos, o sea, presos, o sea, esclavos a Babilonia, pero había una palabra condicional. Dice, si ellos se entregaban con oportunidad, no hacían resistencia, no peleaban, Dios iba a colocar sobre el corazón del rey de Babilonia que los tratara bien. Eso era lo que iba a hacer. Pero como ellos resistieron, se opusieron y endurecieron su corazón, el rey y sus familias fueron destruidos, llevados a muerte, y el pueblo fue llevado a esclavitud fuertemente. Los primeros que se fueron y que dejaron que los llevaran presos, les fue mejor, porque Dios colocó en el corazón del rey de Babilonia que los tratara bien, a pesar de que estaban en esclavitud. Esa era la condicional, el condicional. Si se arrepentían, les iba a ir bien en el cautiverio, pero no se arrepintieron de sus malos caminos. Antes se endurecieron, antes trataron mal al mensajero, a Jeremías. Y Jeremías dice, pero ¿por qué? Le cuestiona al rey, pero ¿por qué me tratas mal? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me tratas mal? ¿Pero por qué me echas a la cárcel? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Acaso yo no he hablado de parte de Dios y he dicho verdad? ¿Dónde están tus profetas que te han dicho no le pasará nada a Jerusalén? O sea, Jerusalén saldrá en victoria. ¿Dónde están los que te han dicho que no iba a pasar nada y está pasando? ¿Dónde están esos que dicen ser profetas pero que han mentido? ¿Dónde están? Y a mí que te he dicho toda la verdad de parte de Dios, ¿me echas a la cárcel? Estaba preguntándole Jeremías a Sedequías, y Sedequías lo llevó a una cárcel mejor, al patio de la cárcel al patio que fue la cárcel en el palacio del rey. Allí estaba mucho mejor, aunque seguía todavía en la cárcel. Un destino que le tocó vivir al profeta Jeremías. Hoy en día vemos muchos profetas y hoy lo que es la mayoría de profetas vive en un estado muy bueno de prosperidad y de gran bendición, porque han direccionado sus vidas en torno a decisiones incorrectas. Si usted ve todas las escrituras, todo lo que hicieron los profetas, vea la vida de los profetas, cómo fue la vida de ellos. Fue una vida dura, golpeada, azotada, menospreciada. Ese es el designio, ese es el destino de un profeta, hablar la palabra de Dios. Y por hablar la palabra de Dios conforme es, no le va a ir muy bien. Las personas no les gusta ser exhortadas, corregidas de parte de Dios, y menos cuando viene de un siervo de Dios, porque se ven confrontadas. Ese es el papel, ese es el rol que cumple un siervo de Dios, un profeta, anunciar para corregir los caminos de los que se han torcido. Ese es la función. Así que a muchos no les va a gustar, que le diga, el pastor le diga, no hijo, no haga eso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Por qué no se esperó? ¿Por qué fue tan rápido? ¿Por qué se apresuró? ¿Por qué tenía que haber esperado un tiempo? Tenía que haber dedicado tiempo para Dios. ¿Por qué no lo hizo de esa manera? Es que el pastor no entiende, el pastor no sabe lo que yo siento, el pastor no sabe cómo lo voy a hacer yo, el pastor no sabe. Si lo decimos es porque Dios ya nos ha hablado. En muchas ocasiones nosotros no queremos oír, solamente queremos oír las cosas buenas, solamente queremos oír que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a dar, que Dios nos va a colocar,
que Dios nos va a extender, que Dios nos va a dar bendición, prosperidad. Solamente queremos las cosas buenas. Pero Dios no solamente da cosas buenas, Dios no solamente prospera, bendice, Dios también corrige. Dice, como un padre ama a su hijo y lo corrige, ¿para qué? Para bendición. Asimismo, nuestro Padre Celestial también nos corrige, también nos llama la atención, también nos direcciona. No todo va a ser siempre bueno. Siempre van a haber tiempos en los cuales nos va a corregir, a disciplinar, porque nos equivocamos o porque estamos haciendo lo malo o estamos haciendo lo que nos parece a nosotros bueno y es malo, pero no es bueno para Dios. Así que Él corrige nuestros caminos y nuestros pasos y nuestras decisiones. Pero ahí es donde entramos, que no nos gusta. Ahí entramos. Ya Dios no me gustó porque ya me está ahí diciendo que no puedo hacer mi voluntad. Ahí ya Dios me está diciendo de que lo que yo quiero hacer es malo. Eso como que no es Dios, como que se equivocó, pastor. Así no es. Y así era el proceder de los reyes, de Sedequías y de Joacim. No querían escuchar, solamente querían escuchar que le dijeran cosas bonitas, que iba a haber paz, que iban a ganar la guerra. Pero teniendo un corazón muy apartado de Dios y despreciando a Dios de la forma que lo hicieron, así no iba a venir ese futuro que ellos esperaban. Así que no esperes solamente o dijo, recibiremos solo lo bueno y no lo malo, de ninguna manera. Si estamos tan acostumbrados a que solamente nos hablen bonito de Dios, de parte de Dios, solamente esperamos a recibir el favor de Dios, nunca una exhortación, nunca una reprensión de parte de Dios, porque me enojo, no vuelvo a la iglesia, me enojo y entonces me desconecto, me salgo de los grupos, me salgo de todos lados y me voy para otro lugar. Así de sencillo es nuestro corazón, rebelde, rebelión, desobediencia hay en nuestros corazones. Cuando Dios no hace lo que queremos, ¿acaso Dios es tu sirviente o tu servicio? De que simplemente oras y dices, quiero un carro, quiero una casa, quiero esto, y si Dios no me lo da conforme yo quiero y donde yo quiero, entonces me enojo. Si el pastor, el profeta no da una palabra profética como yo quiero, que es lo que yo quiero y los anhelos de mi corazón, entonces me molesto porque me dice que me aparte de mis malos caminos, me molesta. Eso era lo que estaba ocurriendo ahí en ese tiempo. Algo tan parecido como pasa en nuestras vidas cotidianas. Hijo, de esa manera no. Hijo, apártate de ese camino. Hijo, apártate de esas amistades. Hijo, no lo hagas. Hijo, no hagas esto. Hijo, no, con esas amistades no. No, con esas personas no. No, así de esa manera no vas a llegar. No, pastor, yo hago conforme yo quiera. Ah, bueno. Entonces, reciba conforme usted hace. No crea que nosotros oramos para mal suyo, ¿no? Lo que usted recibe es el resultado de sus decisiones, de las suyas, de sus decisiones. Es el resultado de las suyas. Hablaba con una hermana anoche. No lleva mucho en el evangelio y no es conocedora así del evangelio. Y decía, pastor, uno le habla a sus amigos, a sus compañeros y quiere uno verlos bien. Y uno les habla de Dios y les dice, vea, hagan conforme Dios dice, no lo hagan de esta manera, están haciéndolo mal. Y dice, no, prefiero escuchar una conferencia motivacional de empoderamiento, pero que no reprenda mi pecado y mis malos pasos. Prefiero hacer eso. Hermana, gracias. Decía, pastor, y de nada vale orar por ellos para que les vaya bien. ¿Sabe por qué, pastor? Porque si ellos no hacen las cosas bien, Dios no los va a bendecir y nuestra oración no va a resultar. Me sorprendió
y es la verdad. Por más de que nosotros oremos por ti, si tú no decides hacer las cosas correctas, si tú no decides caminar conforme está en las escrituras, no conforme lo que dice el pastor, no. Aunque el pastor sabe qué dice o qué es lo que te habla, esto, y el pastor no le habla algo que se haya inventado, es algo que ya está establecido en las escrituras. De eso hablamos, lo que conocemos de las escrituras. Y si te damos un consejo es para que te vaya bien. Entonces no hablamos por nuestra propia cuenta. Yo personalmente hablo lo que dice las escrituras. Y dice que las escrituras, en el principio el verbo era con Dios. Jesús era el principio, en el principio la palabra. Jesús son las escrituras. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el camino correcto por donde debemos ir. Entonces, en lo personal, yo lo que enseño son las escrituras, lo que está establecido ahí. Y eso es lo que yo enseño y eso es lo que direcciono para sus vidas. Nada más. Si a usted le gusta o no le gusta, es decisión suya. Yo no estoy colocando preceptos, mandamientos inventados por mí o que yo me los invente para que usted los pueda hacer. No, no son inventados. Ya están establecidos aquí, en ese libro de la instrucción. Entonces, cuando usted se enoja con contra lo que yo le digo, se está enojando no contra mí, sino contra el que me mandó. Y eso fue lo que ocurrió con Jeremías. Cuando usted no quiere escuchar la voz de Dios, no está luchando contra la persona que le está hablando, está luchando es contra Dios. Contra Dios. Cuando él le dice, no haga esto porque le va a ir mal. No lo hagan. Vea, no esté por ahí hasta tan tarde de la noche. De pronto le pasa algo, hay mucha inseguridad, llegue temprano a casa. Ah, no, Dios me protege. Y le pasó a culpa de Dios, de su desobediencia, de no acatar la voz de Dios. Como cuando nuestros padres nos hablan, mi hijo, no se junte con ese muchacho, no se junte con aquel, porque él es esto. Usted va a aprender de él las cosas malas, las mañas. No, mami, no se junte con tal persona. No. Y cuando, ¡pum!, se golpeó, entonces, pero no quiso escuchar la voz de su papá. O no quiso escuchar la voz del pastor, de aquella persona que le direcciona. Porque tenemos endurecido nuestro corazón. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Dios les había dicho algo. Vamos a poner en estos términos. Por su desobediencia infringieron la ley. Cuando usted infringe la ley aquí, en nuestra nación, tiene una penalización de acuerdo a lo que usted haya hecho. Una infracción, un comparendo, si usted sale en toque de queda, no es su pico y cédula, le hacen un comparendo, ahí está el resultado. Un comparendo de haber violado esas restricciones o esas leyes que se establecieron. Ahora, cuando es más grave, usted va a dar a la cárcel. Y ahora, cuando es más grave y más grande, por ejemplo, que usted incurre en algo que afecta a otra nación, por ejemplo, el narcotráfico, ¿qué ocurre? Los extraditan, los llevan a otras naciones. Aquí, en ese tiempo, los iban a ¿qué? Los iban a llevar cautivos. ¿A dónde? A otra nación, a Babilonia. Entonces, imagínese usted de esta forma, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Se la va a colocar fácil con ejemplos para que usted entienda. Jeremías le había dicho al pueblo de parte de Dios que iban a ser extraditados. Se los iban a llevar de su tierra a una tierra desconocida y allí iban a estar presos. Eso es como una extradición. Se lo llevan preso de su nación, donde usted vivía, a una nación diferente, a una cultura diferente, en una tierra diferente.
se los iban a llevar a todos extraditados. Y les decían, déjense llevar extraditados, porque si se van se dejan llevar extraditados, yo voy a traer gracia sobre ustedes para que los traten bien. Usted se imagina, en una tierra diferente y esclavo en una tierra diferente de la suya, ¿cómo me va a ir? Pues mal, pero Dios ya había preveído de que les fuera bien, aunque habían infringido la ley o la Torá o la instrucción o la Biblia, los mandamientos. Dios les iba a dar una oportunidad, que no iba a ser tan severa la extradición, que no iba a ser tan severa la condena y que les iba a dar libertad. Pero imagínese usted que le den esa noticia, usted siendo libre y llevando su vida como la lleva, le digan, uy, me van a llevar preso, me van a extraditar y voy a pagar una condena. Y me dicen, déjese llevar. Y empieza a imaginarse todo lo que le va a pasar. Usted dice, no, yo qué me voy a dejar llevar. No. Las cosas van a cambiar. Tal vez no me lleven, tal vez no lo hagan, tal vez me salven, pero no cambia sus vidas, sigue igual. Entonces, esa es una palabra profética que había, que iban a ser extraditados, iban a ser llevados cautivos a una tierra que ellos no conocían, muy diferente a la suya. Iban a ser extraditados y iban a estar allí por 70 años. ¿Se imagina? Ellos no querían eso, pero no quisieron cambiar sus corazones. Ellos no querían eso, se imaginaron todo lo malo que iban a pasar. Y ellos ya no querían eso. Se opusieron y se opusieron, pero por más que se opusieron, se cumplió la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no cambiaron sus corazones. Dios les dio muchas oportunidades y no cambiaron sus corazones. Sin embargo, ¿sabe qué ocurrió? Dios tenía todo bajo control. Llegaron a Babilonia y Dios los benefició. Si se dio cuenta Daniel, a sus compañeros, Dios los bendijo, los puso en gobierno, en posición grande, mayor, y tenían un espíritu de sabiduría tremendo, mayor que los magos, que los hechiceros, que toda la gente de esa nación. Los exaltó Dios, sí, aunque estaban en cautiverio, sí, los bendijo Dios, sí. ¿Estaban pagando el precio de algo que habían infringido? Sí. Entonces no cuestionemos tanto a Dios ni le echemos la culpa de todo lo que nos ocurre. A veces nos ocurre porque infringimos los mandamientos de Él, porque no llevamos una vida conforme a lo que Él quiere que hagamos. Y no estoy dando palo. Sencillamente estoy hablando lo que dicen estas escrituras. Dios también profetiza cosas muy buenas, pero yo no solamente profetizo lo que Dios dice que va a hacer con su vida. Dios también dice en las escrituras que debemos oír la voz de Dios, la voz del eterno Dios, la voz de Yahweh y ponerla por obra para que nos bendiga en todas nuestras áreas. Pero si yo no le predico eso, ¿cómo se va a cumplir las palabras proféticas que están sobre sus vidas? Si yo no les enseño la instrucción y cómo caminar, ¿cómo se van a cumplir? Entonces, no es palo, solamente les estoy diciendo lo que tienen que hacer. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer, cumplir con las escrituras, lo que dice ahí. Ese manual es un manual de cómo tenemos que vivir en nuestra casa, en nuestro trabajo, allí afuera, en la iglesia, en todos los lugares. Cómo debemos de vivir, cómo debemos llevar nuestra vida, cómo debemos llevar nuestra vida en nuestro hogar, como papá o como esposo o como hijo. Sencillamente, hay instrucciones para todo. Así debemos hacerlo. Yo simplemente hago lo que el eterno Dios me dice que les diga. Y en este tiempo he estado enseñando acerca de Jeremías, de la dureza de corazón del pueblo. La maestra Betty hablaba de que se había endurecido, que aún con Sin se le había sido
con cincel o con un, ¿cómo se llama eso? Con un puntero había sido escrito, porque se habían endurecido tanto que había sido grabado como en piedra. Un cincel es un puntero, de esos que le dan con una maceta para poder romper cemento, cosas duras. Así se había endurecido tanto el corazón que no escuchaban ya, que ya no obedecían. Y lo importante es obedecer, obedecer, para que se cumplan todos los propósitos y todas las promesas que Dios tiene para su vida. Tenemos que obedecer. Y por eso les enseño las escrituras tal cual como están. Yo no trato de caerle bien a nadie, ni a usted, ni a su familia, y de tapar de pronto o de alcahuetearle los comportamientos que usted tenga. No, con amor le direcciono y con amor le corrijo. Con amor lo hacemos. Jesús con amor lo hacía. Muchas ocasiones reprendió a Juan, también a Pedro, con amor, y pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Si no lo hubiera hecho Jesús, no hubieran llegado al propósito que Jesús tenía con ellos. Y fueron grandes apóstoles, donde con una unción tan tremenda de parte del eterno Dios, que dice las escrituras que con un discurso 3,000 personas cambiaban sus corazones y se arrepentían, que con su sombra sanaban a los enfermos. Pero esa transición solamente es posible cuando tenemos un corazón dado para Dios, para obedecer, para entender. Todas las bendiciones, todas las promesas, todas las palabras proféticas que hay sobre su vida se van a cumplir. Sí, son verdaderas, sí, pero de usted depende de cómo lleve su vida, de cómo esté su corazón para Dios. Asimismo, se van a cumplir. De acuerdo a lo que usted accione para Dios, se van a cumplir. Dios siempre quiere lo mejor para usted, pero también hay un condicional. Toda palabra profética tiene una condición. Dijo, escribe todas estas palabras que yo he hablado por tu boca, Jeremías. Escríbelas en un rollo y léeselas, a ver si ellos se arrepienten de sus malos caminos. Y así de pronto su clamor lo escucho y yo cambio la condición de ellos, pero no lo hicieron. Yo sé que el eterno Dios le está hablando a través del Espíritu Santo de Dios a muchas personas. Y tal vez no es tarde. Ellos fueron al cautiverio y volvieron, salieron de la cautividad y Dios los levantó, edificaron y fueron bendecidos. Tal vez tú dices, sí, no lo hice a tiempo y pagué el resultado de mis acciones, pero Dios te está dando otra oportunidad. Tal vez te alejó, te llevó muy lejos de tu nación, tal vez te llevó como llevaron a Judá, a Babilonia, a un lugar muy lejos. Tal vez te apartó, ¿sabe para qué? Para que pudieses entender el propósito que Dios tiene contigo, para terminarlo, para pulirlo, porque tal vez en el lugar donde estabas no iba a poder hacerlo el eterno Dios. Él tiene todo bajo control. Así que Dios te permite a veces pasar por muchas condiciones para que aprendas que Él es bueno y que tiene cosas mayores. Mayores cosas están por venir sobre tu vida. Porque están por venir sobre tu vida. Salir de la cautividad a libertad es el primer paso. Después de que salieron, ¿sabe qué ocurrió? Tuvieron que edificar. Cuando sales de una cárcel, sales sin nada, sin un recurso, sin nada, sin un peso. Así salieron ellos, pero Dios les colocó alrededor de ellos. Si nos damos cuenta en lo que leímos de Esdras, Dios colocó el favor sobre muchos reyes. Sobre Ciro, sobre Asuero, sobre Artajerjes, varios reyes
Dios colocó sobre sus corazones para ayudar al pueblo con recursos. Entonces, empezaron de cero, sí, pero les envió los recursos, sí, porque sabía que iban a empezar a edificar nuevamente y los iba a bendecir, sí. Entonces, estamos saliendo tal vez a libertad de una enfermedad que llevaba tiempos, años. Estamos saliendo de un conflicto familiar que llevaban años. Y es tiempo de edificar. Tal vez ve las ruinas, pero de las ruinas Dios va a levantar, a edificar una nación grande, una familia grande, una empresa grande. Tal vez fracasaste, tal vez fuiste a quiebra, pero Dios quiere que vuelvas a levantarte, que edifiques desde los escombros, desde lo que había quemado. Todo se había quemado, pero Él quiere que vuelvas a edificar, porque va a colocar sobre ti una gracia y Dios va a ensanchar esa empresa, ese negocio a un nivel mayor. Así que este es el tiempo de levantarnos, de edificar, de construir. Saliste de la cautividad, sí, pero no es solamente fui libre, soy libre y quedarme ahí con la libertad. No, vamos a levantarnos, a edificar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo el eterno Dios después de que lo sacó de la cautividad. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el capítulo 37. Continuaremos después. Esto no se ha acabado. Todavía Dios sigue hablando a través del libro del profeta Jeremías. Jeremías. Vamos a escuchar lo que aconteció con Jeremías, profeta. Las ayes del profeta Jeremías. No todo fue malo. Yo no estoy diciendo que todos los profetas deberían llevar la misma condición de ellos, ¿no? Fueron tiempos y momentos diferentes. Elías, Eliseo vivieron vidas diferentes. Jeremías le tocó un tiempo diferente. A cada uno vivieron momentos diferentes, pero en todo Dios los guardó. Dice que Dios lo guardó cuando lo iban a llevar prisionero, pero lo llevaron prisionero en varias ocasiones. Dios lo permitió para que se manifestara el poder de Dios en él. Sí, Jeremías vio muchas veces el poder de Dios, librarlo de la mano del enemigo, librarlo de la mano del rey, guardarlo, preservarlo, alimentarlo. Vio muchas veces, sí. Eso es lo que quiere Dios, que a través de las circunstancias que nos ocurren, veamos el poder y la manifestación de su gloria. Amén. Dios les continúe bendiciendo.